Se ha ganado el rondero, se ha ganado el comunero. Honda preocupación y desesperación ha desatado en un sector de la prensa vinculada con grandes intereses económicos la actual coyuntura política electoral. Y es que el candidato Pedro Castillo no estaba en el pronóstico de lo que esperaban muchos de los grandes grupos empresariales. Y hoy prácticamente se la juegan absolutamente todo. Como nunca, la prensa nacional busca hasta debajo de las piedras algo que pueda comprometer seriamente a Castillo o a su entorno, con el claro objetivo de evitar su llegada a Palacio de Gobierno, puesto que las encuestas favorecen ampliamente al candidato de Perú Libre, quien atiborra cada plaza pública en la que se presenta. Uno de los objetivos de la campaña de demolición es precisamente el expresidente de la región Junín y actual secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, cuyo partido político de origen provinciano está marcando un hito al disputar por primera vez una elección nacional. Pero ¿quién es Vladimir Cerrón y cómo surge en la vida política nacional? Vladimir Cerrón nació en el distrito de Ahuac, provincia de Chupaca, departamento de Junín, hijo de los profesores universitarios Jaime Cerrón Palomino y Berta Rojas López. Es médico neurocirujano, becado y formado en Cuba. De regreso, en su tierra, Cerrón fue conocido con el apelativo de médico del pueblo, al haber curado a muchas personas humildes y niños con tumores alojados en el cerebro. Por ella estaba preocupada de dinero, así que haré diciendo. Entonces el doctor, no te preocupes, no te voy a cobrar nada. Gracias a él, que ahora está aquí mi hijo. Al final el doctor, yo no lo conocía, ni mis padres lo conocían, el doctor recién había llegado. Y es una persona buena, muy buena, ¿no? Porque se preocupó por mí y por mi familia, ¿no? El año 2007 funda el movimiento político regional Perú Libre, ganando el 2010 las elecciones al gobierno regional de Junín, con una de las votaciones más altas. El 2011 fue elegido presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y el año 2018 es reelecto gobernador regional en primera vuelta con un amplio respaldo. ¿Cuáles fueron los resultados de su gestión en Junín? Vladimir Cerrón fue uno de los primeros gobernantes del Perú en dar prioridad al sector salud, reordenando el sistema sanitario y fomentando la especialización hospitalaria, enfrentándose a la crítica de sus opositores y quienes se resistían al cambio. Hasta ese entonces, los pacientes de la región centro eran atendidos en viejos locales que antes pertenecieron a cuarteles militares y conventos religiosos. La situación de los hospitales en Junín era caótica y se encontraban completamente hacinados. Si en esa época llegaba la pandemia, es seguro que hubiera sido una verdadera catástrofe para Junín. Querido pueblo de Huancayo, hoy les hago entrega de su hospital. Quizás sin presagiarlo, el fundador de Perú Libre decidió invertir los recursos de la región en la construcción del Hospital Carrión de Huancayo, convirtiéndose en un moderno complejo hospitalario completamente equipado y con una gran infraestructura que hoy salva muchas vidas del COVID-19, atendiendo pacientes que incluso provienen de otras regiones como Huánuco, Huancavelica, Pasco y Ayacucho. Este hospital será la contingencia de toda la selva central de Junín y también de Cerro de Pasco. Otro hospital que construyó la gestión de Vladimir Cerrón es el Hospital de Medicina Tropical para la Selva Central, ubicado en la provincia de Chanchamayo. Cuando la gente está enferma tenía que ir a Lima, Huancayo. Felicidad, porque este proyecto que ha sacado el gobierno, para todos, magnífico. Hoy este nosocomio cuenta con lo último en tecnología de punta y también permite la recuperación de los pacientes durante la pandemia. Y lo que en el Perú muchos desconocen es que Junín cuenta con el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN Centro para el diagnóstico, tratamiento y cura del cáncer. En el IREN ya voy como 3 meses. El tumor, los doctores me dicen que está disminuyendo. Voy mejorando también, así recuperan mis fuerzas. Obra que fue impulsada por el doctor Vladimir Cerrón junto a las autoridades locales y la sociedad civil. Adjudicamos este logro
al pueblo de nuestra región Junín y al pueblo peruano en general. Una esperanza de vida para quienes sufren del temible cáncer en la región central del país. En la actualidad, la región Junín es el referente de la salud pública en la zona centro del Perú. Incluso se da el lujo de formar a sus propios médicos especialistas, al haber acreditado campo clínico con sus modernos hospitales especializados en sierra y selva. A la par de las grandes obras hospitalarias que se concretaron durante su primera gestión regional, Cerrón incorporó 4 programas sociales en los sectores de salud y educación, replicando experiencias exitosas en otras latitudes mundiales, como los médicos de familia, para atender a los sectores más pobres, odontólogo y psicólogo por colegio en las instituciones educativas para proteger la salud bucal y mental de los escolares de escasos recursos económicos. Con este programa que el gobierno regional ha creado, nos satisface a nosotros como alumnos. En educación se luchó contra el analfabetismo, constituyendo la Brigada de Alfabetizadores Junín Libre de Analfabetismo. Pero Vladimir Cerrón no solo tuvo la visión de optimizar el sector salud, sino también tendió los puentes hacia el desarrollo de Junín, integrando los pueblos con importantes viaductos como el Puente Comunero 1, el Puente Eternidad en el Valle del Mantaro, así como el Puente Uribiqui y Puente Pangá en Selva Central, que hoy benefician a productores, comerciantes, transportistas, turistas y población en general. Puso el pecho para conseguir el presupuesto ante el gobierno central para la construcción del Colegio Santa Isabel de Huancayo. Durante la gestión del doctor Vladimir Cerrón, también se construyó el Museo de la Memoria en homenaje a las víctimas del terrorismo, como un lugar dedicado a preservar en la memoria pública aquella época de terror para que no se repita jamás. Solamente existen lugares o museos de la memoria donde existe la democracia, bajo el pensamiento de que pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Este lugar no será un espacio estático de exhibición, sino debe contribuir activamente, dinámicamente a la paz. Esta es la prueba monumental del deslinde con el terrorismo que hizo el expresidente regional hace 10 años y que paradójicamente hoy sus adversarios políticos pretenden involucrarlo montando toda una campaña conocida como el terruqueo. Estamos agradecidos en esta oportunidad a doctor Vladimir Cerrón por la construcción de Yalpana Huasi para recordar a nuestras víctimas de estos años tan tristes y que no se repita esto, más bien respetemos las decisiones de todas las personas en sus derechos. Cerrón dejó encaminados más proyectos en salud y en ejecución diferentes obras públicas, pero el tiempo no le alcanzó. Y cuando estaba a punto de ser reelegido, perdió por un estrecho margen con el candidato quien echó abajo todo lo avanzado, actuando con odio y mezquindad política, desactivando incluso los programas sociales que beneficiaban a la población. Hemos tenido alcaldes y gobernadores regional que en 8, 10 años, 12 años de gestión ni siquiera sabían el procedimiento para ejecutar bien una obra. Primero se ponía el zapato y luego las medias. Y esto nos ha generado un grave problema. Dejó paralizados y en problemas los hospitales de El Carmen, Hospital de Pichanaki, Carretera Chumpuro-Chongo Salto, retrasando los proyectos hospitalarios de Pangoa, Chupaca, Junín, La Oroya, entre otros. En los 4 años de gestión, solo se dedicó a publicitar las obras del gobierno central, haciéndolas pasar como suyas, autoproclamándose gestor de más de 500 obras que la población desconoce. Estando en tanto tiempo en la región, el gobierno regional, pudo haberlo hecho el anterior gobernador regional de las filas del Junín Sostenible, pudo haber solucionado esos problemas. Vladimir Cerrón jamás perpetró un acto de intimidación o censura a la prensa. Lo único que hizo es hacer respetar la memoria de su padre ante la difamación, calumnia y falsedad de un diario que, abusando de la libertad de expresión, quiso atacarlo de la manera más vil para evitar su triunfo en las ánforas, que afortunadamente no logró.
Hoy, en esta nueva coyuntura política, un sector privilegiado de la prensa nacional, defensores de empresas privadas, han iniciado una campaña sin precedentes, realizando una persecución a todo nivel y buscando todo lo que pueda destruir al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, y a los integrantes de su partido. No le perdonan que él haya sido quien se atrevió a plantear el cambio ante un país que se desangra por la corrupción y la desatención del Estado hacia el interior del país. Quienes ven afectados sus intereses económicos andan desesperados. Pero la voluntad del pueblo siempre es la voluntad de Dios. Yo creo que si no se cambia la constitución política del país, todo ofrecimiento de cambio va a ser una demagogia en esta campaña electoral. Yo sí creo que las ideologías todavía siguen marcando el rumbo del mundo. Las ideologías han hecho posible de que algunos estados estén mejores que otros y algunas clases sociales estén mejores que otras. Si no importara las ideologías en este país, ¿por qué el gobierno prohibió que se sigan dictando clases de marxismo en las universidades? Si no importara las ideologías en este país, ¿por qué se amputó de la educación secundaria la filosofía, la economía, la geopolítica y demás para generar hombres con criterio crítico y liderazgo? Si no importara las ideologías en el Perú, ¿por qué algunos viven 78 años, mientras otros en el interior del Perú viven 38 o 40? Yo creo que si no existiría esas ideologías, muchas de las universidades, todos podríamos llegar a cualquier centro de educación, y no es así. Encontramos una educación discriminatoria por las ideologías en el país que se dan vivamente. Muchos podemos acceder a un centro hospitalario de lujo y otros simplemente no. Las ideologías injustas han hecho posible de que muchos peruanos acaben en el extranjero haciendo trabajos que son denigrantes para las personas del primer mundo. Muchas ideologías han arrastrado al Perú a temas de acomodamiento de algunos sectores en detrimento de los demás. Solamente una minera, la Sauder en el Perú, factura al año 714 millones de dólares como utilidad neta. Esto transformado en soles son 2.100 millones de soles, que es el presupuesto de 10 gobiernos regionales en este país, sin contar otras mineras como Cerro Verde, sin contar como Chogán, Yanacocha, Toromocho, Queyabeco, Marcón o demás. Me parece que el Perú necesita recapitular. Si no hay ideología, no hay brújula, y si no hay brújula, no hay acción política, y si no hay acción política, no hay reivindicación de los pueblos. Finalizo mi intervención diciendo que no debemos permitir más pobres en un país rico como el Perú. Muchas gracias.